Y entonces, ya para concluir esta parte del libro, porque después vamos a pasar a anunciar el Premio Nacional de Literatura Independiente de Cuba, nos va a acompañar nuestro querido Lincoln Díaz Valar. Efectivamente, como dijo Mario, como dijo Armando, es una noche difícil, pero a pesar de todo, me siento feliz. El hecho de poder estar con los hermanos que nos visitan de Cuba, el hecho de tener aquí a Antúnez, por ejemplo, no pudiéramos haber programado esto, es como decía el político dominicano, que no era un hombre religioso, por cierto, Joaquín Balaguer, pero dijo que cuando Dios no quiere firmar los milagros, los llama casualidades. Esta es una noche muy especial, que yo siempre voy a recordar. Cuando Idabel y Armando Añel me informaron que iban a recopilar este libro con el pensamiento de Gastón Baquero y de Rafael Díaz Valar sobre el racismo y el clasismo en Cuba, cómo incidieron esos males en la República y en nuestra tragedia nacional, en la llegada al poder de la anticuba, me di cuenta que Martí otra vez tenía razón cuando dijo que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Esas ideas de Gastón y de Rafael han estado enterradas bajo montañas de mentiras con un veto absoluto por siempre, con el propósito de que estuvieran enterradas para siempre. Sin embargo, cuando las ideas reflejan verdades, y he comprobado esto de una forma tan práctica en esta experiencia, las ideas son indestructibles. Por eso digo que a pesar del golpe que hemos recibido hoy, sé que se acerca la libertad. Los vetos, las montañas de mentiras, los tabúes, no pueden destruir las verdades. Por eso comparto la opinión de todos los presentadores, que el libro es importante. No voy a extenderme con respecto a la tesis de Gastón y de Rafael sobre el meollo, el porqué de nuestra tragedia nacional. Pero sí les voy a decir que Cuba es diferente. Que cuando yo vi un día, en el último mes que yo fui miembro del Congreso de Estados Unidos y estaba trasladándome de una reunión a otra en otro edificio, y vi una placa que todos podemos ver en Washington, que dice: estas tierras eran propiedad del general Washington. Y pensé, qué justo y qué apropiado es que el general Washington sea considerado como el hombre indispensable, el hombre honesto, el hombre decisivo en la creación de la nación de Estados Unidos de América. Cualquier error que haya tenido Washington, cualquier exceso, no se compara a cuán fundamental fue. Y entonces pensé en los hombres públicos de Cuba,
durante la República. Primero, antes de la República. Los fundadores de la nación, los padres de la patria, cuyas propiedades, los pocos que tenían propiedades, capitales, en la guerra del 68, fueron confiscados por la metrópoli, por el gobierno español. Murieron en la más absoluta pobreza. Y después, cuando llegó la República, sus herederos no recibieron esas propiedades. Se quedó la propiedad, la economía, en manos de los españoles, hasta los empleos. Y como explica Gastón, gracias a Dios triunfó el concepto de la democracia, del voto universal. Y los negros y los mulatos, que habían constituido la mayoría del ejército mambí, cuando llega la República, y los blancos pobres, a través y cómo es que pudieron participar en la República que ellos habían creado, donde sí era importante un expediente heroico en la política. Y entonces, como explica Gastón Baquero, los políticos se convierten en el enlace entre el Estado recién creado por el heroísmo de los mambises, el enlace entre ese Estado y la economía que se mantuvo en manos de los autonomistas, que tan ferozmente habían luchado contra los independentistas. El enlace son los políticos, y los políticos empiezan a crear la justicia social. Una república cuyos derechos laborales, hoy nos honran con su visita líderes sindicalistas independientes desde dentro de Cuba. Los derechos laborales en Cuba eran más avanzados en casi todos los aspectos que los que existen hoy en Estados Unidos de América. Y sin embargo, como vemos en este libro, las clases pensantes, la gente culta, la gente que podía mandar los hijos a estudiar en Estados Unidos o en Europa, miraban de sobre hombro, discriminaban a esos enlaces, los políticos. Desde el mismo comienzo de la República hay el conflicto entre los políticos, el poder político y el poder económico y cultural. Y eso es lo que incidió en la destrucción de la República. En síntesis, esa es la tesis. Una tesis enterrada, vetada. Una tesis, como explica Gastón Baquero, el miedo al negro está en el meollo de toda la historia de Cuba. Por lo tanto, en la llegada de la anticuba, en el hecho de que un soldado de Valeriano Weyler, el hijo de un soldado de Valeriano Weyler, recibió el apoyo irrestricto de las élites para apoderarse de Cuba, desarmar al pueblo, que es lo primero que hizo, y después destruir a la República. Hasta hoy. Lo que nadie quiere hablar, lo que nadie quiere tratar, lo trata Gastón y Rafael con amor, sin racismo de ninguna índole, con profundo respeto, pero de una forma fundamental. Así que yo le doy las gracias a Idabel y a Armando, a todo el equipo de esta editora, Neoclub, que demuestra de una forma tan transparente, primero, que las ideas son indestructibles, y segundo, precisamente una absoluta transparencia. No hay vetos. Y a lo que aspiramos es a una Cuba donde se pueda hablar de la historia, donde los cubanos puedan decidir por sí mismos,
adoptar sus propias posiciones, tener sus propias opiniones. A eso aspiramos. Y efectivamente es un día difícil, pero mucho más cerca estamos hoy que hace 55 años. Les quedan 3 afeitadas. Ahora recibirán... Hombre, efectivamente, pues probablemente irá el presidente de Estados Unidos, ahí ¿cómo le dicen? Punto cero, ahí la finca, el eje dentro de la finca particular que es toda la isla, que es una finca particular que les pertenece a todos. Hablan de revolución, revolucionaron el concepto del robo. Antes alguien podía ser menos o más corrupto, ellos se robaron todo. Que por cierto, está en el libro de las memorias de Rafael, cuando a los 22 años de edad, Fidel Castro le dijo, Al Capone, perdonen aquí, entre cubanos nos entendemos, cuando hay que decirla como lo dijo, Al Capone es un come mierda. Porque le dijo Fidel Castro a Rafael Díaz Alarcón cuando tenían 22 años, porque ¿qué es eso de robarse un banco? Entonces, fuerzas a la policía a tener que meterte preso. Hay que robarse todos los bancos. Y entonces eres tremendo luchador social. ¿Sí? Entonces, efectivamente, revolución, una palabra y un concepto que hay que enterrar para siempre, ¿no? En nuestra semántica y el concepto. Pero bueno, este libro es fundamental en el sentido de que demuestra que no se pueden mantener enterradas las verdades. Le doy las gracias, por lo tanto, a todos los que hicieron este libro posible. Y quisiera terminar, no tenía pensado decir esto, pero vi hoy, al recibir la noticia, algo que nos dice Gastón Baquero cuando escribió en 1978. Lo siguiente. Quiero tomar la oportunidad de predicar brevemente, sobre todo para los jóvenes prejuiciados contra la política, sobre la necesidad de que el pueblo cubano desterrado se convierta de una vez por todas en un gran ejército de políticos de la liberación de Cuba, de hombres y mujeres, de jóvenes y viejos, entregados sin cansancio a la causa intemporal y permanente de la nueva independencia de la patria. Gastón, eso lo logramos. Y Dabel dijo al comienzo de esta noche, Gastón y Rafael están aquí entre nosotros. Gastón, esto se logró. Hoy el presidente de Estados Unidos, que quiso entregarle todo lo que pudo a los Castro, no pudo entregarle miles y miles y miles de millones de dólares que hubiera significado el turismo masivo americano, el financiamiento de las empresas americanas, las inversiones de las empresas americanas. No pudo entregárselo, porque Gastón, lo hicimos. Todos ustedes, esta comunidad se convirtió en un ejército de políticos de la liberación de Cuba. Y entonces, dice Gastón, ¿y cómo es que no, si somos tan triunfadores, ni siquiera hemos podido conseguir convertirnos en un grupo de presión para luchar contra la tiranía? Gastón, lo hicimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos están visitando hoy los hermanos que están aquí desde Cuba? Por regalo de los Castro. Grupo de presión. Grupo de presión. Entonces, vamos a seguir adelante. Hoy leí, precisamente, estaba leyendo cuando llegó la noticia, releyendo, hace mucho tiempo que no lo había leído, las memorias de un extranjero. El otro día cuando Idabel y Armando me invitaron. Y por cierto, hablando de
la mujer cubana. ¿Qué les parece este festival que está concluyendo hoy? Por Armando Añel, por Idabel Rosales, por la mamá de Idabel. ¿Dónde está la mamá de Idabel? ¿Pero qué clase de festival es este? Excepcional y además otra muestra del talento, de la eficacia de los cubanos, especialmente de la mujer cubana. Felicidades, Idabel Rosales. Así que leí hoy, comencé a releer y lo haré. El golpe fue fuerte, tuve que parar de leerlo. ¿Cómo se sentían los mambises? ¿Cómo estaban los mambises al final de la guerra? Estaba describiendo el italiano, Oreste Ferrara, porque ese fue un italiano que fue a luchar por Cuba, no como Fidel Castro, que pudimos en el festival ver que importó otro extranjero, un argentino, para fusilar, para asesinar cubanos. No, Ferrara fue un extranjero que fue a luchar por Cuba. Pero bueno, describía, estaba leyendo eso hoy, cuando llegó la noticia, cómo estaban los mambises. Y sin embargo, estaban literalmente muriendo de hambre. Sin embargo, fue por el sacrificio de ellos, por la perseverancia de ellos, que llegó con todos los defectos la República, que fue la más progresista, la más admirable en América. A pesar de toda la mala propaganda, como yo llamo aquí en mi modesta contribución a este libro, la tradición autonomista, de que no podían hacer nada bueno los hombres públicos. Sin embargo, crearon la justicia social más avanzada de América, la legislación laboral más avanzada de América y todos los otros avances de la República que naturalmente la leyenda de la tradición autonomista no quiere contar. Pero libros como este comienzan a contarlo. Así que mi felicitación a los que tuvieron el concepto de este libro y a los que lo han hecho posible y especialmente a todos ustedes por, a pesar de lo difícil del día de hoy, hacer tan agradable y inmemorable, de una forma que jamás voy a olvidar esta noche. Muchas gracias.